Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio del libro recomendado. Hoy estamos con una autora malagueña que nos ha publicado un libro que lo tenemos aquí con nosotros, Bajad la voz. Ahora vamos a hablar de él, pero queríamos conocer a esta autora malagueña. Ella es Asunción Cabello López, nació en Málaga y durante 14 años ejerció como profesora de yoga tradicional en distintos centros independientes. Tras dar por terminada esta etapa, ella se preparó como quiromasajista en la escuela naturópata El Árbol. Y después de ahí, pues muchísimas cosas. Empezó su inquietud tuvo muchísimos años y después, posteriormente, empezó su inquietud con el tema de la escritura. Asunción, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Me alegro que esté con nosotros y me alegro de poder conocerte un poquito mejor, porque muchas veces los autores de los libros que leemos son muy desconocidos para nosotros, a no ser que esté muy mediatizado, son personas muy desconocidas. Llega su obra, pero no conocemos a la persona que escribe esa obra. Vamos a conocerte a ti un poquito mejor. Vale. Tú naces en Málaga, ¿no? Sí. Vale. ¿Y tu afición por la lectura cuándo empieza? ¿Cuándo se inicia esa afición a la lectura? Pues mi afición a la lectura es desde muy pequeña. Yo soy la tercera de hermanos y muy pequeña, me llevo mucha edad con mis hermanos mayores y entonces pues me sentía muy sola, como muy desconectada de la familia, digamos, ¿no? Mis padres trabajaban y entonces pues mis amigos eran los libros. Desde primera hora los tebeos, entonces eran los tebeos, le quitaba a mi hermano lo suyo y ahí empecé con la lectura. La lectura era un mundo diferente, donde me sentía arropada también y con otra familia. Claro. ¿Cuáles son el tipo de lectura que cuando tú fuiste creciendo te fue despertando más curiosidad? ¿Qué tipo de lectura te gustaba leer? A mí siempre me ha gustado leer la lectura de historias, donde se cuentan historias, más que de aventura, que sí, leí cosas de aventura porque mi hermano tenía libros de aventura y tal, pero a mí siempre eran los personajes, lo que habían entre ellos. Entonces pues la niña, el amiguito, la madre, cosas así, historietas muy familiares y muy de casa. Sí. Los tipos de relatos, ¿tú quién diría que está hoy día, actualmente, tu autor favorito? ¿Quién debemos de leer para ti? Bueno, yo tengo varios, pero en realidad a mí lo que me gusta son las obras, más que los autores. Sí. Yo busco a un autor, me gusta una obra de él, la leo, después leo la otra, después leo la otra, y cuando veo un momento en que digo, bueno, se está repitiendo, ¿no? Como que no me dice cosas nuevas, entonces me voy a otra lectura, a otro tipo de lectura. Y autores así como, digamos, modernos, me gusta mucho Sara Mesa, quizás porque es un poco distinta, tiene un toquecillo raro que me gusta y porque toca también temas actuales y de familia, de personajes. O sea, a ti en realidad lo que te gusta leer y lo que a ti te llega son las historias emocionales, las historias humanas, lo real de cada... Eso es lo que a ti te llena. Más, y el pensamiento, los sentimientos, las emociones, más que las acciones. Sí, te gusta el tema emocional, más que accional. Sí. Vale. Tú solamente has publicado, porque yo tengo aquí que has ganado distintos premios en Canarias, en Santiago de Chile, o sea que en distintos certámenes literarios. ¿Estos libros no es este, son otros libros o es este el que tú has presentado? No, esos eran relatos. Vale. Fue el concurso de... había un concurso donde había que mandar un relato que ocupara medio folio y había que meter la palabra alféizar y merengue. Entonces, bueno, yo me digo, ¿qué hago con un merengue y con un alféizar? Me imaginé, pues el alféizar está en una ventana, la ventana pertenece a una habitación, un merengue me pareció más bien infantil, de una niña, y bueno, ¿qué ocurre dentro de esa habitación? Pues algo malo tiene que ocurrir, para que llame la atención, para que el lector se entusiasme y sobre todo para que el jurado lo vote. Y entonces pues de ahí salió Un gato entre basuras, que pertenece a este libro, lo metí en este libro para que no se perdiera ese premio, porque fue mi primer premio, fue en Canarias, me enviaron un EPUB, porque el premio en realidad era un viaje allí. Yo entonces en ese momento no podía ir, estaba operada de la rodilla y demás, y me mandaron un EPUB muy chulo que todavía uso bastante. Ah, bien. Cuéntanos un poquito
Después el microrelato que me premiaron fue en Chile, fue el tercer premio de terror. Pero vamos, un tercer premio en Chile, cuando allí todo el mundo escribe, y cuando el primero y el segundo premio eran de chileno, y yo era la única española que tenía un premio de allí, para mí fue muy importante. Es muy importante. Pues yo pienso que sí, me mandaron una especie de... como... un diploma. Un diploma muy bonito, con un dibujo, y felicitándome por haber conseguido el primer premio en Chile. Fue bastante interesante. ¿Te gusta presentarte a los concursos, tus relatos, tus libros, tus cuentos? ¿Te gusta? Bueno, más que me gusta, me interesa porque es una forma también de reafirmarme a mí misma de que estoy haciéndolo bien. Claro. De que estoy escribiendo, además me estoy enfrentando a gente que entiende de literatura, se supone, ¿no? Sí, se supone. Y que son gente también que son puntillosos, se van fijando en el estilo, en la forma, en lo bien que está escrito, en si tiene atmósfera, y entonces sí, es un reto. Para mí presentar un relato en un concurso es un reto que a veces me da miedo, pero me apetece hacerlo. Creo que ¿Y qué pasa, Asunción? Porque cuando te premias es maravilloso, da recompensa a tu trabajo. Pues sí. Pero cuando no es premiado, ¿qué ocurre? Pues cuando no es premiado, lo que digo, bueno, pues... ¿Te sigue motivando? Sí, sí, porque recupero el relato o el micro o lo que haya enviado, lo recupero, lo vuelvo a mirar, veo los defectos que pueda tener, veo que no ha podido gustar, los rehago, los retoco y lo vuelvo a enviar a otro concurso diferente, porque cada concurso tiene distintos jurados y por supuesto distintas mentalidades, con lo cual lo que no funciona en uno puede funcionar en otro. Así es. Yo siempre aconsejo a la gente que escribe que no se arrepienta, que no se amilane y que si les rechazan un relato lo repasen y vuelvan a enviarlo a otro concurso. Porque puede ser que en el tercero o en el cuarto, ¡pum!, la gane. Asunción, ¿tú crees que un buen escritor tiene que ser un buen lector? Sí, por supuesto que sí. Es muy complicado ser un buen escritor sin leer. Es que no se puede, yo pienso que no se puede. Hay gente autodidacta, no sé, gente que vive en el campo, gente que está en directa con la naturaleza, gente que no tiene mucha cultura, me refiero a cultura lo que literaria, es de lectora, exactamente, pocos estudios de colegio, pero después son personas que tienen un espíritu muy amplio, muy grande y unas vivencias emocionales enormes, entonces pueden hablar del cielo, de la profundidad del alma, de lo que siente, y a lo mejor lo hacen, y a lo mejor no lo hacen muy bien escrito, muy bien expresado, pero igual después en el pueblo conoce a alguien que dice, pues mira esto, tal y cual. Yo creo que sí, que se puede escribir sin leer, pero es muy, muy complicado y bastante difícil. Eso a lo mejor de millones alguien lo consigue. Normalmente hay que leer mucho, mucho y variado, pero sobre todo mucho, que leer mucho. Aunque cuando uno ya no escribe, hay que seguir leyendo. Claro. El lector siempre. A veces se escribe o no, pero siempre. ¿El escribir es una cuestión de inspiración o es una cuestión de trabajo? Ambas cosas. Se puede trabajar mucho, pero si no hay inspiración, se trabaja de una forma muy mecánica o muy artificiosa, le falta alma. Pero a la inspiración es lo que infunde esa chispa que cuando uno está leyendo dice, qué cosa más simple he leído, y me sigo acordando de esa cosa durante muchos días. Esa chispa la da la inspiración, pero la inspiración llega trabajando. La inspiración real, pura, es la de la poesía. La poesía sí, porque en ese momento, se escribe y después ya nunca jamás se puede volver a poner un poema igual. Esa emoción y ese sentir, ¿verdad? Sí, eso es un instante, pero lo que no es poesía, lo que es prosa, la prosa es muy, muy trabajada. Vamos, si quiere que quede bien, aún así siempre quedan dudas. ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta la poesía? ¿Leerla, escribirla? ¿Te gusta? Me gusta mucho, más que la poesía, me gusta mucho la prosa. La prosa bien escrita. No la prosa, verás si lo digo. ¿Qué tipo de prosa te gusta, por ejemplo? Para que estamos hablando de la poesía, no la prosa poética, eso es lo que te iba a decir. La prosa poética no. Me gusta la prosa dura, la que impacta, la que dice uno, esto no me lo esperaba yo. Dime un libro que a ti te impactó al leerlo.
¿Qué? Dime un libro que tú hayas leído y que ese tipo de prosa te haya impactado. A mí me impactó muchísimo Luz de agosto, de Faulkner. Es que me fascinó. Yo no me lo esperaba, pero es que es un libro tremendo, tremendo donde hay de todo y me gustó muchísimo. Después, sí, hace poco pues he leído varios que me han hecho bastante efecto. Lo que pasa es que, claro, como estoy siempre leyendo, a veces se me olvidan los autores, se me olvidan los títulos, es que es me quedo con la historia. Era una devoralibro. Sí, pero me quedo con la historia más que con el autor y con el tipo de prosa, pero sí me quedo con la historia. La historia es muy potente y la última que he leído, pero es que ahora estoy leyendo dos más. Claro, es que va 2 o 3 a la vez. Y, no me acuerdo ahora mismo del título, pero sé que me hizo mucho efecto. Y digo, esto está muy bien escrito, esto tiene que leerlo la gente. Cada libro se dice que aporta un grano para el alma, ¿tú eso lo crees? Aun gustando o aun no gustando, siempre aporta algo. Yo pienso que el alma es una esponja y se va llenando de todo, ya puede ser de una historia, de una conversación, incluso de un chiste. El alma vibra, se mueve, o bien para mal, pero todo lo que entra en la persona repercute en el alma es inmensa y es esponjosa. Ese conocimiento que tú has tenido al trabajar con el yoga, pues te ves una persona tranquila, muy serena, como con mucho de dentro, eres una mujer muy de mucho dentro. De dentro, sí. Mucho de dentro. Esos años que tú has trabajado el yoga, que te has trabajado a ti misma, porque al enseñarlo tú lo trabajas igual. Sí. ¿Te ha valido después a la hora de tú ponerte a escribir, de sentir y de todo esto? ¿Esa profesión tuya te ha servido después? Yo pienso que sí. Yo creo que todas las vivencias que una persona tiene le sirve para mejorar. Incluso, aunque después se desvíe en su vida y no se haga algunas acciones negativas y tal, siempre está creciendo por dentro. Claro. Para acá o para allá, siempre. Claro. Entonces, la época del yoga fue muy interesante porque, bueno, yo tenía un montón de alumnas que eran estupendas, estaban encantadas conmigo, no porque, bueno, yo fuera especial, sino porque yo me tomé el yoga como algo vivencial, no como algo... Es que eres muy serena, eres una mujer muy cercana, serena... Bueno, sí. Yo me lo tomé como algo vivencial, entonces ellas no eran mis alumnas, eran mis amigas, eran personas que venían a pedirme ayuda de alguna manera, estaban muy estresadas, tenían muchos problemas en sus casas, con sus hijos, con los maridos, con la vida de ama de casa que tenían tan insatisfecha, y bueno, yo procuraba darles un mundo de color, un mundo de niñas. Entonces, claro, yo tenía muchas alumnas, algunos alumnos, pero sobre todo las mujeres, ¿no?, que son, quizás, pienso, un poco más sensibles o no sé. Qué importante es no olvidar esa niña interior nuestra. No, y bueno, a lo mejor había un lunes y llegaban agobiadas, preocupadas, empieza la semana, tal y cual, y bueno, pues entonces hoy decía yo, venga, vamos a jugar. Y entonces pues llevaba globos y en las clases de yoga pues jugábamos a los globos, echábamos los globos por alto, corríamos, al pilla-pilla, no sé cuánto, eso en la misma sala del yoga. Claro. Una vez terminados los juegos, inmundadas de risa, nos tirábamos al suelo, nos estirábamos, tal y cual, entonces empezaba ya lo que es la sesión de yoga. Mi yoga duraba más de 2 horas. La gente no veía, cuando yo terminaba con la relajación o meditación... No se creía que había pasado el tiempo. O concentración, ya, pues sí, ya, que es hora de irse a comer. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.